Hay algo imposible ocurriendo más allá de la órbita de Marte. Un cuerpo que no pertenece a nuestro sistema solar, un fragmento venido de otra estrella, está liberando agua en el vacío. A millones de kilómetros del Sol, donde la luz apenas calienta la superficie de los asteroides, un cometa interestelar llamado 3I Atlas expulsa vapor con la fuerza de una fuente cósmica. Nadie esperaba verlo activo a esa distancia. Según todos los modelos conocidos, allí el hielo debería seguir dormido, intacto, inmóvil. Y sin embargo, los telescopios han captado su respiración. Una nube de moléculas de agua escapando de un objeto que viaja a más de 30 kilómetros por segundo, rumbo al infinito. ¿Cómo puede un cometa expulsar agua en un lugar tan frío que ni siquiera el calor del sol logra tocarlo? ¿Qué leyes de la física se tuercen? ¿O qué secretos guarda su interior para comportarse así? El hallazgo ha desconcertado a los astrónomos y quizá en un sentido más profundo a la idea misma de lo que entendemos por vida en el cosmos. Antes de adentrarnos en el misterio de este visitante interestelar, una breve pausa para agradecer a quienes acompañan cada exploración con curiosidad y mente abierta. Cuéntanos desde qué parte del mundo observas este viaje y qué piensas de los cometas que vienen de otras estrellas. Tu apoyo y tu suscripción son la energía que permite seguir iluminando los rincones del universo con la razón y la calma. A lo largo de este documental seguiremos la huella del cometa 3I Atlas desde su descubrimiento en el año 2025 hasta los últimos análisis realizados por los telescopios espaciales. Intentaremos comprender por qué un objeto que viaja entre estrellas está arrojando agua como si el espacio mismo respirara, y qué podría significar eso para la historia del agua en el cosmos. Exploraremos cómo fue detectado, qué hace diferente su composición y por qué algunos científicos se atreven a pensar que su comportamiento podría no ser completamente natural. Veremos qué información puede esconder una simple molécula de agua al venir de otro sistema estelar y qué nos dice eso sobre el origen común de la materia que compartimos con mundos que jamás conoceremos. Y al final, quizá podamos responder una pregunta más profunda. Si el agua de la Tierra puede venir de otros soles, ¿qué tan conectados estamos realmente con el resto del universo? En mayo del año 2025, los telescopios automáticos del sistema Atlas registraron un punto luminoso desplazándose con una trayectoria anómala. No giraba alrededor del Sol ni de ningún planeta conocido. Venía de más allá de la nube de Oort, desde la frontera donde el sistema solar deja de ser dueño de su propio espacio. Durante los primeros días, los astrónomos pensaron que podía ser un cometa del cinturón exterior, pero su órbita reveló otra verdad. Su curva no era cerrada, sino abierta. Eso significaba que no estaba atrapado por la gravedad del Sol. Era un visitante interestelar, el tercero que la humanidad detectaba en toda su historia de observación. El primero fue Oumuamua, en el año 2017, un objeto alargado, seco, sin cola visible, que cambió de velocidad de forma inexplicable y desapareció sin dejar muestras. El segundo fue Dosiborisov, descubierto en 2019, un cometa más convencional, con gas, hielo y polvo. Y ahora, el tercero, 3I Atlas. La I en su nombre significa interestelar.
Pero lo que lo hace distinto no es solo de dónde viene, sino lo que está haciendo mientras pasa. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, los telescopios comenzaron a registrar un aumento en su brillo. Era esperable. Los cometas se iluminan al calentarse. Pero esta vez algo no encajaba. El objeto estaba demasiado lejos para mostrar ese nivel de actividad. A más de 400 millones de kilómetros, donde la energía solar es débil, comenzó a liberar grandes cantidades de gas y polvo. Las mediciones del telescopio Swift confirmaron algo que parecía imposible. Estaba expulsando agua. A esa distancia, la temperatura del hielo debería permanecer estable, sin sublimar. Y sin embargo, las observaciones mostraban una tasa de pérdida de masa comparable a la de los cometas más activos del sistema solar. Era como si dentro del cometa algo estuviera hirviendo en silencio. Los científicos calcularon que perdía decenas de toneladas de agua por segundo, una especie de respiración violenta en pleno vacío. Esa actividad anómala encendió todas las alarmas. El fenómeno no podía explicarse solo por el calor solar. Los modelos térmicos indicaban que el hielo de agua no podía sublimarse con tanta facilidad a esa distancia. Así que el misterio creció, o la composición de 3I Atlas era completamente diferente, o había mecanismos desconocidos dentro de su estructura. Las observaciones se multiplicaron. El telescopio espacial James Webb apuntó su mirada infrarroja hacia el cometa. Sus espectros revelaron una proporción nunca antes vista: 8 partes de dióxido de carbono por cada parte de agua. Era una mezcla que ningún cometa del sistema solar había mostrado. Eso sugería que se formó en una región más fría que cualquier lugar alrededor del Sol, un entorno donde el agua no domina el hielo, sino el gas congelado, el dióxido de carbono. El CO2 se sublima con menos energía. Así, incluso a grandes distancias, puede liberar gas que a su vez arrastra agua desde el interior. El cometa actúa como una olla a presión cósmica. El calor tenue del Sol calienta sus capas externas, y el gas atrapado en su interior busca salida, llevándose con él fragmentos de hielo. Ese proceso crea una especie de geyser intermitente que expulsa moléculas de agua hacia el espacio interestelar. En términos físicos, 3I Atlas se comporta como un cuerpo vivo, no por tener metabolismo, sino porque responde de manera dinámica a su entorno, liberando materia de acuerdo con condiciones que todavía no entendemos. Su actividad temprana desafía las leyes conocidas del equilibrio térmico, y su composición química nos obliga a reconsiderar cómo se forman los hielos en otros sistemas estelares. Los astrónomos comenzaron a rastrear su posible origen. Usando modelos de dinámica estelar, retrocedieron su trayectoria millones de años hacia atrás. Ninguna estrella conocida se alineaba con su rumbo. Ni un solo sistema estelar en el catálogo de Gaia coincidía con el punto desde donde podría haber sido expulsado. Eso significa que viaja por el espacio desde hace tanto tiempo que sus coordenadas de origen se perdieron entre los movimientos de las galaxias. Podría tener miles de millones de años, un fragmento de un mundo que existió mucho antes que el nuestro. Imaginemos lo que eso implica: un cuerpo que contiene agua, formado en torno a otra estrella, cruzando el vacío durante eras geológicas, hasta llegar aquí, un trozo de otro sistema solar que ahora deja escapar moléculas que tal vez nacieron cuando la Vía Láctea era joven. No es solo un visitante, es una cápsula de tiempo interestelar.
Esa idea conmueve incluso a los científicos más escépticos, porque cada molécula de agua que escapa de Tres y Atlas es una pista sobre los procesos que moldearon los primeros planetas, las primeras atmósferas, las primeras oportunidades de vida. El agua que brota de este cometa podría ser diferente en su composición isotópica, tal vez más pesada o más ligera que la terrestre. Si las proporciones de hidrógeno y oxígeno no coinciden con las del agua de la Tierra, significaría que los sistemas planetarios producen tipos de agua distintos, cada uno con su propia firma química. Eso convertiría a 3I Atlas en una evidencia de que el agua, ese elemento que asociamos con la vida, no tiene una sola historia universal, sino muchas. Mientras tanto, el cometa continúa su viaje. Su brillo varía con los días, y los observatorios en tierra y en órbita siguen registrando cada cambio. Su paso será breve. En pocos meses cruzará el punto más cercano al Sol y luego desaparecerá para siempre en la oscuridad. Pero durante ese tránsito fugaz ha revelado algo profundo, que incluso los objetos más fríos y solitarios del cosmos pueden ocultar un dinamismo invisible, una energía que se despierta con un leve toque de luz. En cierto modo, 3I Atlas nos recuerda que la frontera entre lo inerte y lo activo es más difusa de lo que creemos, que el universo, incluso en sus regiones más congeladas, conserva una forma de movimiento, una tendencia a liberar lo que guarda. La materia no se queda quieta, y cada vez que un cuerpo interestelar como este se activa, el espacio entero nos muestra que la vida no es un accidente local, sino una consecuencia natural del cambio y del tiempo. A medida que avanza su trayectoria, 3I Atlas deja una estela que se aleja del Sol, compuesta de gas, hielo y polvo. Una huella luminosa que no volveremos a ver. Y aunque nunca podamos tocarlo, su comportamiento ya ha cambiado nuestra comprensión del sistema solar y de todo lo que existe más allá. Quizá, mientras observamos el vapor escapando de este visitante, estamos viendo algo más que un fenómeno físico. Estamos presenciando un mensaje, el testimonio silencioso de que el agua, el mismo elemento que da forma a nuestros océanos y a nuestras células, puede viajar entre estrellas, uniendo mundos que jamás se conocerán. Y en esa conexión, el universo nos habla con su lenguaje más antiguo, el del cambio, la luz y el movimiento. Los científicos han intentado modelar cada detalle del fenómeno. Si el cometa expulsa agua, entonces debe existir una fuente interna de energía o una combinación de materiales volátiles que se calientan con muy poca radiación solar. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono pueden sublimarse con facilidad, creando cavidades internas y presiones capaces de fracturar el núcleo. Cuando eso ocurre, el gas se libera de forma súbita y arrastra granos de polvo y hielo. La presión del gas que escapa puede superar la cohesión de la superficie, generando chorros que se elevan decenas de kilómetros. Cada chorro funciona como una válvula, un impulso que expulsa vapor y partículas al espacio. El núcleo de 3I Atlas, según los cálculos, mide unos pocos kilómetros de diámetro, pero su masa efectiva se reduce cada día. Las grietas, el polvo, el calor acumulado y la pérdida de volátiles están destruyéndolo poco a poco. A cada rotación, su superficie cambia, libera nuevos gases y altera su propio curso. El cometa se desintegra mientras avanza,
dejando un rastro que probablemente se disperse para siempre en el vacío. El telescopio espacial James Webb ha detectado variaciones sutiles en la firma espectral del gas que emite. Las proporciones entre dióxido de carbono, monóxido y agua no son constantes. Parecen oscilar con la rotación del núcleo, como si diferentes zonas del cuerpo tuvieran composiciones químicas distintas. Eso sugiere que el cometa no es homogéneo, sino el resultado de una mezcla caótica de materiales acumulados en una región fría y lejana de otro sistema solar. Tal vez nació de los restos de un disco protoplanetario que ya no existe, un lugar donde los granos de hielo se unieron lentamente hasta formar un núcleo que jamás conoció la luz de su propia estrella. Durante miles de millones de años, ese bloque durmió en la oscuridad hasta que una perturbación gravitacional lo lanzó fuera de su hogar. Desde entonces, ha viajado por el espacio interestelar, sin rumbo, sin destino, hasta cruzarse con nosotros. Al observar su comportamiento, los investigadores se enfrentan a una pregunta profunda. ¿Por qué parece más activo que los cometas del sistema solar? Una posibilidad es que su superficie no esté recubierta por una capa protectora de polvo. Los cometas que giran alrededor del Sol muchas veces desarrollan una costra inerte que aísla el hielo interior. Pero un visitante interestelar, recién llegado, puede conservar una superficie virgen, expuesta directamente al calor solar. Esa exposición permite que el gas se libere con mayor facilidad, generando chorros violentos incluso a grandes distancias. Otra hipótesis sostiene que el calor no proviene solo del Sol, sino de reacciones químicas internas. Cuando el hielo y el polvo se mezclan con compuestos orgánicos, pueden producir procesos exotérmicos que liberan energía adicional. Si esto es cierto, 3I Atlas no solo se calienta por fuera, sino también desde dentro. En el corazón de esa idea hay un mensaje inquietante. Incluso en la materia inerte pueden ocurrir transformaciones espontáneas que generan energía y movimiento. El universo no necesita intención para producir cambio. Basta con la física, el tiempo y la mezcla adecuada de elementos. No todos están de acuerdo con esas explicaciones. Algunos astrónomos, entre ellos Avi Loeb, han sugerido que la actividad anómala podría tener un origen no natural. Loeb propuso que ciertas características, su brillo, su dirección de emisión, su reflejo irregular, podrían coincidir con una estructura hueca o fabricada. No afirmó que sea una nave, pero planteó la posibilidad de que objetos interestelares puedan ser restos tecnológicos de civilizaciones extintas. La mayoría de la comunidad científica considera esa hipótesis improbable. Sin embargo, el valor de esa propuesta no está en que sea cierta, sino en lo que nos recuerda, que incluso las ideas más extrañas pueden servir para examinar los límites de nuestra comprensión. En ciencia, una conjetura radical puede ser el camino hacia una explicación más sólida. Mientras tanto, los datos observacionales no muestran señales de control artificial ni emisiones electromagnéticas. Todo indica que 3I Atlas es un cometa natural, aunque profundamente inusual. Su rareza no necesita intervención externa. La naturaleza por sí sola tiene suficiente ingenio para crear comportamientos que parecen imposibles. A medida que el cometa se acerca al Sol, su superficie cambia de color. El polvo liberado se ilumina con un tono verdoso. Los espectros indican la presencia de carbono molecular,
pero las líneas no coinciden exactamente con las conocidas. Podrían existir compuestos orgánicos que nunca hemos detectado antes. Cada partícula que escapa del núcleo transporta una pequeña muestra de la química de otro sistema planetario. Estudiarlas significa mirar el pasado de otra estrella. La composición isotópica del agua que emite podría ser diferente a la del agua terrestre. Si la relación entre deuterio e hidrógeno resulta distinta, eso confirmaría que los sistemas estelares producen variedades únicas de agua. El agua de la Tierra, entonces, no sería un estándar universal, sino una versión local de una molécula que adopta distintos rostros en distintos lugares del cosmos. Ese hallazgo tendría consecuencias enormes. Nos diría que el agua, aunque omnipresente, lleva en su interior una huella de identidad estelar. Cada gota que cae en la Tierra tendría un equivalente distinto en otro mundo. 3I Atlas se convierte así en un mensajero de diversidad cósmica. Su agua no es la nuestra, pero comparte el mismo principio, la unión de hidrógeno y oxígeno bajo las leyes universales de la química. En esa coincidencia se revela una verdad simple y a la vez inmensa. Los mismos procesos que ocurren aquí también suceden en los confines de la galaxia. La materia se repite, pero nunca de la misma forma. En las noches de observación, los astrónomos registran su brillo cambiante. El cometa gira lentamente, expulsa gas, pierde masa y continúa su camino. Nada lo detendrá. En unos meses pasará por el perihelio, el punto más cercano al Sol, y después se perderá para siempre. Algunos creen que podría fragmentarse, como ocurrió con el cometa Atlas original en el año 2020. Si eso sucede, será un espectáculo breve, un estallido de polvo, una desintegración total, pero incluso si desaparece, habrá dejado suficiente información para transformar nuestra visión del espacio interestelar. El estudio de objetos como 3I Atlas abre una nueva rama de la astronomía. Cada visitante de otra estrella es un experimento natural, una muestra gratuita de los materiales de otros sistemas planetarios. Analizarlos nos enseña cómo se forman los mundos, cómo se distribuyen los elementos y cómo viaja la materia entre las estrellas. En cierto sentido, estos objetos demuestran que el universo está conectado. No hay fronteras entre los sistemas estelares, solo trayectorias que se cruzan. Y cada encuentro deja un intercambio. Polvo, hielo, información. A través de ese intercambio, la galaxia se comporta como un gigantesco laboratorio químico donde los ingredientes se mezclan durante eones. La vida en la Tierra, la composición de los océanos y hasta el aire que respiramos podrían contener fragmentos de esas antiguas migraciones cósmicas. La posibilidad de que el agua terrestre tenga parte de su origen en cometas interestelares no es descabellada. Al contrario, encaja con la historia de un universo que recicla su materia sin descanso. Cuando 3I Atlas se aleje definitivamente, su trayectoria quedará grabada en los catálogos astronómicos. Durante siglos, otros astrónomos lo rastrearán como un punto que pasó una vez por el vecindario del Sol, pero su paso también dejará una huella menos tangible, una nueva manera de mirar el agua, los cometas y el origen común de todo lo que existe. Porque cada molécula que escapa de su superficie nos recuerda que la materia no tiene patria. Los átomos que hoy forman nuestras manos, el aire o el mar, han sido parte de estrellas, de planetas y de cuerpos errantes. La frontera entre lo nuestro y lo ajeno
se disuelve cuando comprendemos que todo está hecho del mismo polvo. En los últimos días de observación, el cometa brillará con su máxima intensidad, su coma se expandirá, su cola se estirará millones de kilómetros y luego, poco a poco, se desvanecerá. Cuando eso ocurra, quedará solo el vacío, un rastro de gas disperso y la memoria de haberlo visto pasar. El espacio volverá a su silencio, pero la mente humana conservará la pregunta: ¿cuántos otros viajeros como este cruzan la oscuridad en este instante, invisibles, portando los mismos ingredientes que dieron origen a la vida? La respuesta no la conocemos, pero la dirección es clara. Cada descubrimiento amplía la idea de lo posible. La ciencia no busca certezas eternas, sino preguntas mejor formuladas. Y Tracy Atlas nos ha dado una de las más hermosas. ¿De cuántas estrellas viene el agua que nos compone? Quizá en esa pregunta se encierre la verdadera lección de este visitante. El agua no pertenece a un planeta ni a una especie. Es el medio por el cual el universo se comunica consigo mismo. Cuando fluye, cuando se evapora o se congela, transporta información sobre el lugar del que proviene. Y cuando una gota de ese agua interestelar se libera en el vacío, el cosmos habla a través de ella, diciendo: estoy en todas partes, me transformo, persisto. El cometa se aleja, su brillo se apaga, pero la idea que deja es luminosa. El universo no es un conjunto de islas separadas, sino una red de materia en movimiento, donde cada fragmento puede viajar de un sol a otro y renacer en nuevas formas. En algún punto del futuro, tal vez una de esas moléculas expulsadas por 3I Atlas caiga sobre un mundo joven y participe en el nacimiento de un nuevo océano. Y allí, millones de años después, una forma de vida quizá mire al cielo y se pregunte de dónde vino su agua. Así se cierra el ciclo, el mismo que nos une con lo que creemos lejano. 3I Atlas vino, respiró, se desvaneció, y en ese breve gesto dejó una pista sobre el funcionamiento profundo del universo. Una pista que no busca asombro ciego, sino comprensión. Porque cada vez que observamos un fenómeno extraño y lo estudiamos con paciencia, el misterio no desaparece, se transforma en conocimiento. Y el conocimiento, a su vez, abre nuevos misterios. Esa es la dinámica eterna del cosmos y de la mente humana. Ambos se expanden a través de la curiosidad. Quizás, al final, eso sea lo que 3I Atlas vino a recordarnos, que incluso un fragmento helado perdido entre estrellas puede despertar nuestra conciencia, obligándonos a mirar más allá del miedo y del asombro, hacia el entendimiento, y que cada pregunta sobre el universo es también una pregunta sobre nosotros. Si has llegado hasta aquí, significa que compartes esa búsqueda. Gracias por acompañar este viaje con mente abierta. Kaizen Ciencia continúa explorando el universo con calma, lógica y curiosidad. Si deseas seguir recorriendo estos caminos de pensamiento y descubrimiento, considera suscribirte y ser parte de quienes buscan comprender, no solo creer. En el silencio del espacio, el cometa 3I Atlas sigue su viaje. Su cola se disuelve entre las estrellas y cada molécula que deja atrás se convierte en un recordatorio. El agua que nos forma no nació aquí, vino de lejos y aún sigue viajando.